Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El fantasma en la bóveda. La bóveda de Quitos, situada en el fragmento de roca conocido como la estación exterior de Giros, era un monumento a los aterradores excesos de la antigua ciudadela hegemonía. Con 300 años de antigüedad, la cámara de ejecución había sido construida con la brutalidad desmedida que solo un colectivo de sociópatas galácticos con fondos ilimitados podría lograr. Su configuración nominal, 47 veces la gravedad estándar, se había cobrado la vida de 17 de los guerreros más formidables del sector, seres cuyos mundos nativos ya eran paisajes infernales de hierro y roca. Durante siglos, permaneció inactiva, una pieza de museo destinada a recordar a la galaxia que la justicia de la hegemonía era tan pesada como una estrella en colapso. El supervisor Rixal, un Bell de mediana edad cuya vida se definía por el único objetivo de lograr una jubilación sin incidentes, apreciaba la silenciosa latencia de la cámara. Para él, era solo otra pieza de hardware anticuado que no requería mantenimiento ni papeleo. Ese silencio fue violentamente arrasado a las 4 horas. La consola de mando de Rixal emitió una alerta de anomalía de alta prioridad, y el sonido resonó por los pasillos vacíos y estériles de la estación. La lectura de la señal térmica dentro de la bóveda era brillante, activa y, lo más aterrador, móvil. «Taz, dime que los sensores no funcionan correctamente», gimió Rixal, frotándose las mandíbulas mientras su joven asistente berliano corría hacia los monitores secundarios. Taz, cuyos múltiples ojos parpadeaban en una secuencia frenética y desincronizada, golpeó el cristal de su pantalla como si el contacto físico pudiera fijar los datos. Los datos ambientales confirman la plena capacidad operativa. Supervisor. El campo gravitatorio es nominal de 47.1x. Nada puede sobrevivir a eso. La última vez que el campo estuvo activo durante más de 5 minutos, dejó un residuo que tardó 3 ciclos en eliminarse. Pero la señal térmica se mueve con un patrón rítmico. Rixal revisó los archivos de seguridad, retrocediendo 3 meses. Esperaba encontrar una brecha, un sabotaje o quizás un fallo localizado. En cambio, encontró a una humana. Se llamaba Elara Vance, una ingeniera contratada que había llegado con una visa de corto plazo para dar servicio a los volátiles núcleos de salto de espacio profundo de la estación. En las imágenes, Elara no tenía nada de especial. Estatura promedio, físico mediocre y vestía un mono estándar manchado de grasa. Los archivos la mostraban sorteando 3 capas de la anticuada seguridad de la hegemonía con la facilidad de quien realiza el mantenimiento rutinario de una tostadora. Había entrado en la cámara. La enorme puerta hermética se cerró con un ruido metálico tras ella, con una firmeza que debería haber anunciado su muerte. Rixal observó, sin aliento, cómo se activaba el campo gravitatorio. Elara se tambaleó, con las rodillas dobladas por una fracción de segundo, antes de respirar hondo y estremecerse, y se incorporó. Entonces empezó a caminar, lentamente al principio, pero con una confianza creciente y aterradora. Las siguientes semanas de grabación la mostraron progresando de movimientos simples a trotar, luego a calistenia lenta y deliberada, sentadillas profundas y flexiones, todo bajo una presión que debería haberla comprimido hasta convertirla en pasta molecular. No se estaba muriendo, estaba usando el dispositivo de ejecución definitivo como sala de ejercicios personal. Para un Belt, cuya especie había evolucionado en un mundo apacible de baja gravedad y suaves brisas, la vista era obscena. El arma definitiva de la hegemonía, el terror de 17 especies orgullosas, se había convertido en un gimnasio. Esto no era solo una brecha de seguridad, era un insulto político devastador. La cámara era un símbolo de poder absoluto y aplastante, y el Vance acababa de destrozar ese símbolo con una simple rutina matutina. Rixal intentó poner en cuarentena los datos, pero la consulta de pánico automatizada de Taz ya había señalado la anomalía a la autoridad del sector más cercana. Antes de que Rixal pudiera completar su informe del incidente, el panel de comunicaciones se iluminó con los iconos parpadeantes de periodistas de investigación y elementos de seguridad del Consejo de la Ciudadela. Rixal se desplomó en su silla, observando la pantalla mientras Elara presionaba con indiferencia contra el hombro un trozo de andamio reforzado desechado que, con 47G, pesaba lo suficiente como para aplastar un carguero ligero. Comprendió entonces que su vida tranquila había terminado irrevocablemente.
La hegemonía no se tomaría este desafío a la ligera, y la galaxia ya estaba observando a una criatura pequeña y frágil hacer lo imposible. La pregunta ya no era cómo había sobrevivido, sino que haría la hegemonía cuando se dieran cuenta de que su arma más temida ahora no era más que un telón de fondo para el régimen de ejercicios de un humano. El desafío viral. Al mediodía, el fantasma de Kitos era el término más buscado en la red de datos del sector. La grabación, filtrada por una fuente que Rick Sal sospechaba que era su propio asistente, Taz, se había viralizado en una docena de sistemas estelares. No era solo la proeza de fuerza lo que fascinaba al público, era su absoluta mundanidad. El Lara Vance no gritaba de dolor, ni realizaba una heroica última resistencia. Se tomaba el pulso, bebía de una cantimplora presurizada y se secaba el sudor de la frente con la expresión aburrida de un pasajero que espera un transporte retrasado. Para la hegemonía de la Ciudadela, que se basaba en el mito de su superioridad biológica y tecnológica, esto era una catástrofe. Habían construido su imperio basándose en la idea de que eran los arquitectos de los límites del universo. El Lara Vance trataba a esos límites como una sugerencia. El supervisor Rick Sal se vio envuelto en una polémica mediática. Su estación, antaño un depósito de combustible olvidado en el límite de la nada, era ahora el centro de un escándalo galáctico. Supervisor, la afluencia de créditos es asombrosa. Susurró Taz, con sus numerosos ojos abiertos de par en par por la codicia. Las cadenas comerciales están ofreciendo millones por una transmisión en vivo y en alta definición de la cámara. Si seguimos así, la deuda de la estación se liquidará en 3 días. Rick Sal paseaba por la sala de control, con las mandíbulas crujiendo de agitación. Idiota, la deuda no importará si la hegemonía decide cristalizar la estación para ocultar su vergüenza. Estamos albergando a una humana que está haciendo que el Consejo parezca un niño jugando con juguetes. Cada segundo que sobrevive en esa cámara es un segundo que la autoridad del Consejo se erosiona. Como si fuera una señal, una sombra se cernió sobre los monitores de la bahía de atraque. Un acorazado Sindar, elegante de color negro obsidiana, atracó en el atracadero principal de la estación. Los Sindar eran los ejecutores de la hegemonía, una especie que había eliminado sistemáticamente la empatía en favor de una eficiencia fría y quirúrgica. De la nave emergió el enviado Kes, una figura imponente cuya piel parecía ónix pulido y cuyo aura emanaba una autoridad gélida y absoluta. Kes ignoró los protocolos formales de bienvenida de la estación. Entró en la sala de control. Su presencia hacía que el aire se sintiera tenso y frío. Señaló con un dedo grueso y articulado la pantalla principal, donde Lara realizaba estocadas. Este espectáculo debe cesar de inmediato, declaró Kes, con una voz tenue que hizo vibrar las placas de cubierta. Supervisor Rick Sal, su negligencia ha facilitado la profanación pública de un artefacto sagrado de la hegemonía. Ha permitido que un espécimen primitivo se burle de la justicia de nuestros antepasados. Rick Sal, envalentonado por la enorme cantidad de dinero que fluía a las cuentas de la estación, encontró una chispa de coraje que desconocía. Enviado. Con el debido respeto, la cámara fue desmantelada y designada pieza de museo. Según las leyes comerciales vigentes, un contratista puede utilizar las instalaciones de la estación para fines de salud y bienestar. No tengo fundamento legal para expulsarla, sobre todo porque no ha burlado ninguna cerradura de seguridad activa, sino solo unas obsoletas. Los ojos de Kes brillaron con una luz roja y apagada. A la hegemonía no le importan tus lagunas burocráticas, Belt. Esta humana no está entrenando. Está llevando a cabo una operación de guerra psicológica contra la estabilidad del sector. Mira los datos. Kes abrió un subcanal que mostraba disturbios en 3 colonias de mundos pesados. Inspiradas por el Lara, las poblaciones locales comenzaban a preguntarse por qué se inclinaban ante los supervisores Sindar que ni siquiera podían mantenerse en pie en 47 ejes sin armadura. El mito se estaba desmoronando. Kes volvió a la pantalla, observando a el Lara con una mezcla de odio y curiosidad clínica. Si no se va, la rescataremos. Prepara al escuadrón Grolak. Demostraremos a la galaxia que la bóveda aún tiene fuerza. Rick Sal observó como 4 soldados Grolak de mundos pesados, enormes guerreros de múltiples extremidades, enfundados en servoarmaduras especializadas que amortiguaban la gravedad, se dirigían hacia la esclusa. Eran la élite,
diseñados para operar en entornos que matarían aún sin dar en segundos. Pero mientras la esclusa se ponía en marcha, Riksal vio algo en los ojos de Lara que la enviada había pasado por alto. No estaba sorprendida. Estaba esperando. El enviado estaba convencido de que la tecnología y la crianza especializada triunfarían, pero no se dio cuenta de que Lara Vance había pasado los últimos 3 meses evolucionando de una manera que ningún laboratorio podría replicar. El fracaso de la élite. La esclusa de aire de la bóveda se abrió con un siseo, dando paso al equipo de rescate Grolak. No eran simples soldados. Eran tanques biológicos, pues el entorno 3G de su planeta natal los había forjado en seres de músculos densos y huesos reforzados. Enfundados en su servoarmadura de 50G, se movían con una precisión rítmica y estridente que solía indicar el fin de cualquier resistencia. El enviado que observaba la transmisión desde la seguridad de la sala de control, con los brazos cruzados. «Neutralicen al objetivo», ordenó. «Usen las picanas aturdidoras. La quiero viva para la vivisección. Necesitamos saber cómo sus órganos no se han desintegrado en una masa pastosa». Dentro de la cámara, el Lara no entró en pánico. Ni siquiera detuvo sus sentadillas hasta que el Grolak líder estuvo a 10 pasos. Se levantó lentamente, con movimientos fluidos y una gracia inquietante comparados con los pasos pesados y mecánicos de los soldados. La gravedad era de 47.1x, una fuerza tan intensa que incluso la armadura del Grolak gemía, con sus servos internos luchando por compensar la repentina y descomunal torsión. El Lara los miró con el rostro cubierto de sudor, la mirada clara y concentrada. «Llegaron temprano», dijo, con la voz amplificada por las comunicaciones internas de la cámara. «No he terminado mis repeticiones». El líder Grolak no respondió con palabras. Se abalanzó, su enorme guantelete blandiendo un amplio arco diseñado para destrozar las costillas de un humano. El Lara no bloqueó. Se movió. Bajo 47G, su tiempo de reacción fue una maravilla de adaptación biológica. No se limitó a hacerse a un lado, rodó a baja altura, aprovechando la extrema gravedad para acelerar su descenso y volver a aparecer tras el soldado. Antes de que el Grolak pudiera girar su pesada armadura, el Lara asestó un golpe preciso con la palma abierta al acoplamiento de potencia principal del traje, en la base del cuello. No fue un movimiento de fuerza bruta, sino de profundo conocimiento. Era una ingeniera de núcleo. Sabía exactamente dónde eran más vulnerables las tensiones en la maquinaria de alta gravedad. El acoplamiento chispeó y la armadura del Grolak se agarrotó. Sin los amortiguadores de gravedad, el soldado quedó repentinamente expuesto a todo el peso de la cámara. Se escuchó un crujido espantoso cuando los soportes internos del traje fallaron, incapaces de proteger al ocupante de la repentina transición. Los otros 3 Grolak se congelaron. Habían visto a su camarada más fuerte neutralizada en segundos por una criatura que ni siquiera tenía caparazón. Intentaron converger hacia ella, pero el Lara era un borrón de movimiento a alta presión. Saltó, un salto vertical que la llevó casi al techo, y aterrizó con una onda expansiva que hizo vibrar el cristal de observación. Los Grolak, atrapados en su propia lógica pesada, no pudieron soportar la física de un ser que era cómodo en este infierno. Uno a uno, los soldados fueron desmantelados. El Lara no los mató. Simplemente desactivó sus trajes, dejándolos clavados al suelo por su propio peso y la maquinaria defectuosa de sus armaduras. En menos de 5 minutos, el equipo de recuperación de élite de la hegemonía era un montón de chatarra metálica temblorosa en el centro de la sala. El Lara se erguía sobre ellos, con el pecho agitado, irradiando una energía salvaje y feroz. Miró directamente a la cámara de seguridad, apuntando con el dedo al objetivo. «Envíen más», los desafió. Mi ritmo cardíaco ni siquiera ha llegado a 140. En la sala de control, el silencio era absoluto. La piel del enviado, que se había vuelto de un púrpura moteado y magullado, el equivalente sindariano a una palidez mortal, comprendió que una simple extracción ya no era una opción. El humano había convertido su cámara de ejecución en un escenario para la humillación de la hegemonía. Riksal, sin embargo, sintió una extraña sensación de reivindicación. Miró al enviado y susurró: «Te lo dije, se ha adaptado. Ya no estás luchando contra un humano. Estás luchando contra algo creado por la bóveda». Kes no respondió. En cambio, extendió la mano hacia la consola principal,
con los dedos temblando de una furia fría y desesperada. Estaba a punto de hacer lo único que los protocolos de seguridad de la estación prohibían estrictamente: la prueba de capacidad máxima. La orden que el enviado que se introdujo fue categórica: Protocolo Omega 7. Esta era la secuencia de terminación, un ajuste que maximizaba la salida gravimétrica hasta su límite estructural absoluto. La bóveda de Quitos estaba clasificada para una gravedad estándar de 70 veces, pero el límite de seguridad era de 50 veces para evitar que los generadores se fundieran a través del blindaje de la cubierta de la estación. Kes, con el rostro convertido en una máscara de odio frío, ignoró todas las advertencias. Si quiere un entrenamiento, siseó, le daremos el peso de un mundo. Supervisor, si interfiere, haré que toda su especie sea reclasificada como casta laboral. Riksal solo pudo observar con horror cómo los generadores comenzaban a chillar, un gemido agudo y metálico que vibraba entre los dientes de todos en la estación. Dentro de la cámara, el aire mismo parecía volverse denso y oscuro. Las luces parpadeaban a medida que el consumo de energía alcanzaba su punto máximo. La lectura de gravedad ascendía. 50G, 55G, 60G. A este nivel, la física empezó a fallar. El polvo del suelo se aplastó hasta convertirse en un brillo diamantino. El ara, que había permanecido de pie, desafiante, se estrelló contra el suelo como si la hubiera golpeado una montaña que se desplomaba. Se quedó sin aliento en un jadeo áspero y agonizante. La señal de la cámara se tambaleaba mientras las intensas ondas gravimétricas distorsionaban la luz de la habitación. Miles de millones de espectadores de toda la galaxia observaban en un silencio atónito y horroroso cómo la humana se aplastaba contra el titanio. Durante un minuto entero, no hubo movimiento. Los soldados Grolak, ya inmovilizados, probablemente estaban muertos o inconscientes mientras sus armaduras se desmoronaban aún más bajo la carga de 68G. Riksal sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había llegado a admirar la terquedad de la humana, y ahora la veía convertirse en una mancha biológica. Enviado, detén esto. La integridad de la estación está fallando, gritó Riksal, señalando las alarmas de tensión estructural. Kes lo ignoró, con la mirada fija en el ara. Quería verla derrumbarse. Quería que el mito del orco espacial terminara en un charco desastroso e innegable. Entonces, un dedo se movió. Fue un tic diminuto, microscópico, pero allí estaba. Luego, una mano. El ara Vansen no estaba muerta. Su cuerpo, que había pasado 3 meses hiperdensificando su estructura ósea y reforzando su sistema circulatorio, contraatacaba. La fuerza de voluntad necesaria para mover un músculo a 68G superaba la comprensión de cualquiera en la habitación. Su piel estaba amoratada y de un rojo oscuro, con los capilares reventando por la presión, pero empezó a arrastrarse. No se arrastraba hacia la puerta, se arrastraba hacia una barra de hierro desechada, un trozo de la armadura Grolak que se había desprendido. Lenta y dolorosamente, se incorporó. Cada centímetro de movimiento requería segundos de una fuerza concentrada y agonizante. Su rostro era una máscara de sufrimiento puro y crudo, pero sus ojos ardían con una luz aterradora. Llegó a la barra, la agarró y la usó como palanca para impulsarse hasta sentarse. Los sonidos que salían de su garganta no eran gritos, eran gruñidos guturales y rítmicos de esfuerzo. Volvió a mirar a la cámara, probablemente con la visión borrosa por la presión en sus retinas, y sonrió. Fue una sonrisa sangrienta y aterradora que estremeció a todo el alto mando de la hegemonía. Había encontrado el límite y aún estaba consciente. Kes se apartó de la consola, con la confianza finalmente destrozada. Había llevado la cámara hasta su límite físico, y el humano seguía allí, negándose a morir. La bóveda, diseñada para ser el fin definitivo, se había convertido en un testimonio de la resistencia humana. Pero Kes tenía una última y brutal carta que jugar, un movimiento que aseguraría su muerte incluso si la gravedad no podía. Se volvió hacia los sistemas secundarios de la estación, mientras su mente ya calculaba el coste de la destrucción total de las instalaciones para cubrir esta falla. La directiva de demolición. El enviado que comprendió que la fuerza física ya no era suficiente. La humana había sobrevivido a la potencia máxima de la cámara de ejecución más temida del sector y, al hacerlo, se había convertido en una mártir para todos los mundos oprimidos de la hegemonía. Si salía viva de esa cámara,
El mito de la superioridad de Sindar moriría. No podía permitir una victoria. Se giró hacia Rixal, con la voz ahora desprovista de emoción, fría como el vacío del espacio. La humana ha demostrado ser un peligro biológico de proporciones sin precedentes. Bajo la regulación 44B, declaro toda esta estación zona contaminada. La bóveda será demolida, con el sujeto dentro. Las mandíbulas de Rixal chasquearon en un frenético ritmo de protesta. ¿Demolida? Enviado. Esta estación alberga a 12,000 residentes. El Muelle Z es el principal centro económico de todo este cuadrante. No puede destruir las instalaciones solo porque perdió una batalla. Kes ni siquiera lo miró. Ya estaba ingresando los códigos de autorización para las cargas de hundimiento de emergencia de la estación, minas sísmicas diseñadas para colapsar la estación en caso de un brote catastrófico de plaga. La inestabilidad política causada por este humano supera las vidas de 12,000 Velts y contratistas. El Consejo proporcionará una compensación generosa a las familias de los sobrevivientes, suponiendo que las haya. Dentro de la cámara, Elara había logrado ponerse de pie. Estaba apoyada en la barra de hierro, respirando superficialmente pero con constancia. Había escuchado el decreto del enviado por la transmisión de emergencia a toda la estación. No parecía asustada, parecía decepcionada. Se tocó el auricular, que era una unidad especializada de alta presión. «Rixal, ¿sigues al teléfono?», preguntó con voz ronca. El supervisor se apresuró a comunicarse. «Estoy aquí, Elara. Ha manipulado las cargas. Tienes 20 minutos antes de que el pulso sísmico derrumbe la cúpula». 20 minutos son suficientes para una OPA hostil, respondió Elara con una repentina y aguda claridad en el tono. «Rixal, revisa el registro legal de la estación. ¿Quién posee actualmente la escritura de la bóveda de Quitos?» Rixal, confundido, obedeció, con los dedos sobre la consola. Técnicamente es una reliquia estatal, gestionada por la Junta Administrativa de la estación. ¿Pero qué importa ahora?, gruñó Elara mientras se acomodaba. «Porque hace 3 días presenté una demanda de patentes contra la hegemonía por el uso no autorizado de mis diseños de estabilización de núcleos de salto. Diseños que llevan una década usando en todos los acorazados Sindar». Taz, el asistente, intervino, con sus numerosos ojos abiertos de par en par a comprender. «Supervisor, acabo de recibir un paquete de datos enorme de un bufete de abogados terrano. Es una oferta de compra apalancada. Elara Vance ha usado las regalías de su patente, miles de millones de créditos, para comprar la deuda administrativa de la estación. Ya no solo trabaja aquí. Hace 10 minutos, Elara Vance es la junta administrativa». Rixal se quedó paralizada. La humana no solo había estado entrenando, había estado impartiendo una clase magistral de guerra corporativa. Había aprovechado su supervivencia para distraer a la hegemonía mientras sus abogados desmantelaban la propiedad de la estación. El enviado que se abalanzó sobre la consola para activar las cargas, pero la pantalla parpadeó con un rojo neón brillante. «Acceso denegado. Se requiere autorización del propietario», que gritó furioso, golpeando la consola con el puño. «Soy un enviado de la Ciudadela. Ninguna maniobra legal primitiva puede detener una directiva de seguridad». En realidad, la voz de Elara resonó por los altavoces, ahora clara y autoritaria al recuperar las fuerzas. Según el Tratado de Sol, cualquier entidad corporativa propiedad de un ciudadano terrano es territorio soberano durante una disputa de patentes pendiente. Si detonas esas cargas, no solo estás matando a un contratista, estás cometiendo un acto de guerra no provocado contra la Unión Terrana. Y mis abogados están transmitiendo en directo toda esta conversación al Comité de Supervisión de las Naciones Unidas. Que se quedó paralizado. Estaba atrapado entre una anomalía biológica que no podía eliminar y una pesadilla legal que no podía evitar. Miró la pantalla y vio a Elara Vance de pie en 68G, sosteniendo una pieza de su propia armadura como un trofeo. Había convertido una sentencia de muerte en una adquisición empresarial, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. ¿Podría realmente sobrevivir a la transición de regreso al mundo que había superado? La adquisición hostil. El enfrentamiento en la sala de control era un microcosmos de un cambio galáctico. El enviado la encarnación de poder antiguo y estancado, se encontraba impotente ante el supervisor Rixal,
quien ahora estaba legalmente obligado a seguir las órdenes de su nuevo jefe, el humano atrapado en un pozo de gravedad. Supervisor, susurró Kes, con la voz temblorosa por la ira contenida, está cometiendo un error que resonará durante siglos. La hegemonía no olvida, y mucho menos perdona. Este humano es un parásito, una infección del alma de su estación. Riksal no se inmutó. Por primera vez en su vida, sintió un propósito que no implicaba presentar informes. Con el debido respeto, enviado, el alma de esta estación estaba muerta mucho antes de que ella llegara. Simplemente le dio una razón para seguir girando. Ahora, lárgate de mi terraza. Estás invadiendo propiedad privada. Señaló los monitores de seguridad, que mostraban al equipo de rescate Grolak, los supervivientes, siendo sacado de la cámara por drones médicos automatizados. Kes miró la pantalla, escupió al suelo y marchó hacia la plataforma de atraque. Sabía que estaba derrotado, pero también sabía que el Consejo ya estaría planeando una solución sanitaria que no implicara legalidades. La voz de Elara crepitó por el comunicador. Riksal, baja la gravedad. Lentamente. Incrementos de 5G cada 10 minutos. Si la bajas de golpe, mi corazón explotará como un globo. Las manos de Riksal se cernían sobre los controles. Esta era la parte más peligrosa. Durante 3 meses, la fisiología de Lara se había adaptado para resistir 47G, y durante la última hora, había luchado contra 68G. Sus huesos eran densos como el plomo, sus músculos como cables de acero y su presión arterial era astronómica. Regresar a 1G era invitar a su propio cuerpo a aplastarse desde adentro. El proceso tomó horas. Cada vez que la gravedad bajaba, el Lara se convulsionaba, su cuerpo luchaba por recalibrarse la ligereza. Riksal observaba la biometría con la intensidad de un médico. Vio cómo su ritmo cardíaco se disparaba y luego se estabilizaba, mientras sus pulmones se expandían en el nuevo espacio en su pecho. Miles de millones de personas permanecieron pegadas a la señal, presenciando el lento regreso de una diosa al reino de los mortales. Para cuando la lectura llegó a 10G, el Lara pudo ponerse de pie sin la ayuda de la barra de hierro. A los 5G, caminaba hacia la esclusa de aire. Cuando el último sello se rompió y la gravedad se estabilizó en 1G, la puerta se abrió con un siseo. El Lara Van se salió. No caminó, se tambaleó. Para ella, 1G era como estar hecha de plumas, como si el aire mismo intentara alejarla flotando. Se apoyó en la fría pared metálica del pasillo, respirando profunda y rítmicamente. Miró a Riksal y Taz, que esperaban con un equipo médico. Parecía mayor, con el rostro surcado por el recuerdo de la presión, pero parecía satisfecha. ¿Se ha llevado a cabo la compra?, preguntó con voz ronca. Todos los créditos, respondió Taz, con los ojos llenos de un extraño y alienígena respeto. Eres el dueño de la estación, la bóveda y de los contratos de los núcleos de salto de todo el sector. Además, eres la persona más famosa de la galaxia, lo que imagino que facilitará mucho tu próxima demanda de patentes. El Lara asintió, con una sonrisa cansada en los labios. Volvió a mirar la bóveda de Kitos. La enorme puerta de titanio ahora era un símbolo de su renacimiento, no de su ejecución. Bien, dijo el Lara, con la voz cada vez más fuerte. Ahora, quiero un bistec, una siesta de 3 días y luego quiero ver los planos de la cúpula secundaria. Tenemos mucho trabajo por delante si queremos convertir este lugar en un centro de entrenamiento de verdad. La transición se completó, pero cuando Lara Vance comenzó su viaje como propietaria de la estación, se dio cuenta de que la fascinación de la galaxia por ella no terminaría con una compra, solo se intensificaría cuando se dieran cuenta de que ella no era la única humana a la que le gustaba el peso. El gimnasio de la ascensión. La transformación de la estación Outer Gyros comenzó casi de inmediato. En menos de un mes, la bóveda de Kitos dejó de ser un nombre asociado con la muerte. Pasó a llamarse Gimnasio de la Ascensión. El Lara Vance, ahora la directora ejecutiva más inusual del sector, no usó su fortuna para retirarse a una luna de lujo. En cambio, invirtió todos sus créditos en expandir las capacidades de alta gravedad de la estación. Contrató a un equipo de ingenieros renegados para construir cámaras secundarias y terciarias, con capacidad para 20G, 40G y un aterrador ala élite que reflejaba la línea roja de 70G a la que había sobrevivido.
La población de la estación se triplicó en semanas. No solo llegaban humanos, también cualquiera que sintiera que la galaxia civilizada de la hegemonía los había debilitado. Había desertores Grola que buscaban recuperar su honor, guerreros Khazari que querían poner a prueba su quitina ante la presión, e incluso algunos Belts que, inspirados por Rixal, querían ver si podían sobrevivir a la 2G. La estación se convirtió en un crisol de lucha y sudor, un lugar donde lo único que importaba era cuánto tiempo se podía permanecer en pie. Rixal, ahora director de la estación, se encontró dirigiendo una próspera metrópolis de gente motivada. El Ara se convirtió en una especie de reclusa, pasando la mayor parte del tiempo en el ala de recuperación de 30G, donde se sentía más a gusto. Rixal dijo una noche, mientras revisaba los informes diarios de admisión: «Tenemos un problema. La lista de espera para la cámara de 40G es de 6 meses. Necesitamos más generadores». Rixal rió, un sonido cada vez más común en el bullicioso ambiente de la estación. «Propietario, ya estamos consumiendo más energía que el sol local. Si añadimos más, la hegemonía tendrá una razón legítima para considerarnos un peligro». La expresión de Lara se tornó seria. «Déjalos. Ya han intentado regularnos 3 veces este mes. Tienen miedo, Rixal. Tienen miedo de lo que sucederá cuando la gente se dé cuenta de que lo imposible es solo cuestión de entrenamiento. Quieren una galaxia de ovejas que teman hasta su propia sombra. Les estamos dando una galaxia de personas que ven un desafío en un campo de 50G. Caminó hacia la ventana, observando el interminable flujo de naves que esperaban para atracar. La estación era un faro de desafío, una brillante luz naranja en un mar negro de hegemonía. Sin embargo, la paz era frágil. El Consejo de la Ciudadela no se había quedado callado. Habían pasado de la fuerza física a un estrangulamiento lento y burocrático. Habían impuesto sanciones a la estación, cortado las líneas principales de combustible y estaban debatiendo una ley de seguridad pública que tipificaría como delito el entrenamiento en alta gravedad. El enviado que ya no estaba al mando, pero la máquina a la que servía seguía funcionando. Rixal vio los informes de grupos de combate de la hegemonía que se desplazaban a los sectores vecinos. «Están regresando, ¿verdad?», preguntó. El Ara se apartó de la ventana. Sus ojos reflejaban el resplandor naranja de las luces de la estación. «Por supuesto que sí. Hemos insultado su orgullo, perturbado su economía y demostrado que su superioridad biológica es una mentira. Tienen que intentar aplastarnos, pero están cometiendo el mismo error que la primera vez». Subió a un pequeño elevador gravitatorio personal y lo puso a 15G, mientras su cuerpo se acomodaba a ese peso familiar y reconfortante. Creen que esto se trata de una cámara. No se dan cuenta de que se trata de la gente que está adentro. La hegemonía se preparaba para una guerra de naves y soldados, pero estaba a punto de enfrentarse a una población que había pasado meses aprendiendo a moverse bajo el peso de un mundo. El gimnasio de la ascendencia ya no era solo un negocio, era una fortaleza de los forjados. Cuando las primeras naves de bloqueo de la hegemonía aparecieron en los sensores de largo alcance, el Ara Vance no pidió una retirada, pidió un calentamiento. El precio de la supervivencia. El enfrentamiento final no se produjo con una explosión, sino con una transmisión. La flota de la hegemonía, compuesta por 35 cruceros pesados y un acorazado de mando, rodeó la estación exterior de Gyros. La exigencia era simple: la rendición incondicional de las instalaciones, el arresto inmediato del Ara Vance y el desmantelamiento de todo el equipo gravimétrico. La galaxia observaba, esperando el colapso de la estación. ¿Cómo podría un grupo de aficionados al gimnasio e ingenieros enfrentarse a un imperio galáctico? El Ara Vance estaba sentada en la sala de control, flanqueada por Rixal y Taz. No parecía una directora ejecutiva, parecía una superviviente. Se comunicó con toda la flota y con todas las agencias de noticias que aún monitoreaban la estación. «Soy el Ara Vance», comenzó con voz firme y resonante. «Dicen que están aquí por seguridad pública. Dicen que nuestro entrenamiento es un peligro. Pero la verdad es que están aquí porque temen lo que representamos. Han pasado siglos diciéndole a la galaxia que son los maestros de la física. Estamos aquí para decirles que la física no les pertenece». Hizo una pausa y luego le indicó a Taz que activara la modificación más reciente de la estación.
Durante meses, no solo habían estado construyendo gimnasios, también habían estado reutilizando los generadores gravimétricos. En una explosión sincronizada de energía, las abrazaderas de acoplamiento y las torretas de defensa externas de la estación emitieron un pulso localizado de alta intensidad de 100 G. Las naves de la hegemonía, que se habían acercado demasiado en su arrogancia, fueron repentinamente impactadas por una ola de gravedad que aplastó sus sensores externos y deformó sus cascos principales. No era un arma de destrucción, sino de disuasión. Las naves se tambalearon. Sus sistemas internos rugieron mientras luchaban por compensar una fuerza que nunca debieron manejar. «No queremos una guerra», continuó el Lara, mientras la flota de la hegemonía se apresuraba a retirarse. «Pero si vienen a por nosotros, entrarán en nuestra casa. Y en esta casa sabemos exactamente cuánto peso puede ejercer sobre nosotros el universo. Hemos aprendido a vivir bajo la presión que usaron para ejecutarnos. ¿Se creen los pesos pesados? Ni siquiera han terminado su primera serie. El espectáculo era innegable. La flota más poderosa del sector había sido destrozada por unos pocos generadores modificados y la pura audacia de un humano. El bloqueo se rompió. La hegemonía, al darse cuenta de que un asalto directo sería un desastre televisado y podría costarles toda su flota, se retiró para reevaluar su posición. Fue una victoria, pero el Lara sabía que era solo el principio. El gimnasio de la ascendencia seguiría creciendo, y más humanos, y más alienígenas, descubrirían sus límites. La galaxia estaba cambiando. La era del orco espacial había comenzado de verdad, no con una conquista, sino con un entrenamiento. Rixal miró a Elara, quien finalmente se recostaba en su silla, con una expresión de profundo agotamiento en el rostro. «Lo logramos», susurró. «De hecho, sobrevivimos». Elara negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa cansada en los labios. «No solo sobrevivimos, Rixal, nos adaptamos. Ese es el secreto humano. No vencemos la gravedad, simplemente la incorporamos a quienes somos». Se puso de pie, con movimientos pesados pero deliberados. Miró hacia la bóveda, donde los primeros aprendices de la mañana ya comenzaban sus rutinas. «Ahora», dijo el Lara, con los ojos brillantes de una nueva y feroz ambición, «veamos si podemos abrir una sucursal en el mundo natal de la hegemonía. He oído que su capital tiene excelentes conexiones eléctricas, y creo que a sus políticos les vendrían bien unas buenas jornadas de piernas». La leyenda de la bóveda de Quitos había terminado, pero la historia del humano que convirtió una cámara de ejecución en una revolución galáctica apenas comenzaba. El universo finalmente estaba aprendiendo que cuanto más pesado es el peso, más fuerte es el humano. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.